días, muchísimas gracias por la sintonía. Mi nombre es Bartolomé Pujals y como cada 15 días estamos aquí en este espacio Conexión Ciudadana hablando de temas que interesan a la democracia, que interesan a la participación. Y hoy venimos con un tema bastante controversial, sobre todo en la coyuntura política que estamos viviendo hoy en Occidente. Vamos a hablar sobre soberanía nacional versus soberanía popular, y para eso me he hecho acompañar de varios amigos expertos en el tema para dar una triple dimensión a esto. Contamos con la politóloga y profesora universitaria Olaya Dotel, con el coordinador de Nueva Democracia y sociólogo Carlos de Peña, y con el jurista y profesor universitario Jaime Rodríguez, y en la co-conducción con Anselmo Muñiz, director de investigaciones del ISD. Antes de iniciar el tema, quisiera primero dedicar este programa a la memoria de Alana Locuar, quien el día de hoy ha fallecido. Una muerte que toca a grandes sectores ciudadanos que han estado en lucha en muchos años, y sobre todo a Alana, que contribuyó por mucho tiempo al entendimiento de las relaciones dominico-haitianas y sobre todo al estudio de estos temas. Y en nombre de ella y de su memoria y de su legado, dedicamos este programa. Nosotros vamos a iniciar, para poner en contexto este tema, el concepto de soberanía, que ha sido un concepto que ha tocado la creación de los estados modernos, ha sufrido un proceso de resignificación en los últimos 200 años. Es decir, de luego de la Revolución Francesa, podemos situar tres modelos de Estado: el Estado liberal, el Estado de bienestar y el Estado regulador, que es el que conocemos, o el Estado neoliberal, para verlo de una perspectiva política. Y en el transcurso de esos 200 y tantos años, ese concepto de soberanía ha ido experimentando un proceso de resignificación hacia su apertura. La soberanía era vista exclusivamente en el marco de las fronteras de los estados nacionales, y en la medida en que la globalización y el mundo comenzó a interconectarse, entonces ese concepto de soberanía comenzó a generar cesiones. Todo el sistema de derecho internacional público es una evolución de este concepto de soberanía, en donde los estados comenzaron a entender que necesitaban interconectarse e interrelacionarse para poder llevar a cabo el desarrollo de sus sociedades. Hoy nosotros estamos, luego de 20 y tantos de años del proceso de neoliberalismo, y que es un proceso que va acompañado con el proceso de globalización, de apertura de fronteras, vemos que hay comenzado a darse un reflujo, en donde cada vez más expresiones políticas en Occidente comienzan a generar un rescate o una revisita a esas identidades nacionales que dieron lugar a la creación de esos estados. La promesa de la globalización como que de alguna manera falló, y se han comenzado a generar una serie de proyectos excepcionalistas, excluyentes, en donde solamente es parte de la dominicanidad, por el caso de la República Dominicana, en el caso de Brasil, la cultura brasileña autóctona, en el caso de Trump, reivindicando los valores de lo que hizo América Grande, etcétera, etcétera. Eso es una realidad que hoy no podemos negar, y que va de la mano con una nueva derecha alternativa que se moviliza, que ha comenzado a convertirse en mayoritaria. En ese contexto, es posible, y hago una pregunta común para iniciar el diálogo luego del punto sobre la I, ¿cómo vemos esta relación hoy de soberanía nacional versus soberanía popular? Olaya. Bien, lo primero es que yo veo mi posición tiene un contexto, o se posiciona desde la democracia, ¿sí? Porque uno habla desde un lugar, y del lugar donde yo voy a hacer este planteamiento es de la democracia del siglo XXI. La democracia que autores como Chantal Mouffe hablan de democracia radical. Y bueno, entonces en ese sentido, reconocer que la soberanía nacional parte siempre del reconocimiento del poder del Estado, pero obviando que el Estado es una expresión de la hegemonía de la sociedad, es decir, de la construcción de poder de la sociedad en un determinado momento.
y obvia que cuando se habla de el Estado, que supuestamente representa al pueblo, obvia que dentro de ese pueblo hay muchos pueblos y que esa idea de identidad nacional realmente en términos reales, esa identidad nacional nunca ha existido. Es una construcción ficticia que en su momento, en los estados, en su conformación, el poder hegemónico construyó a partir de una disputa donde alguien ganó, bueno, esa identidad. La identidad nacional es la identidad del que ganó. Entonces, el tema entre soberanía popular y soberanía nacional, lo que refleja, por un lado, una es la hegemonía del que ganó, que en el Estado como un escenario de disputa, donde la expresión hegemónica predominante es la que va a controlar y la que se va a representar, y por otro lado tú tienes la idea de soberanía popular, que es, como sabemos, el soberano, si el pueblo es el soberano y es de donde emana el poder, entonces, reconociendo que dentro del pueblo hay muchos pueblos, o sea, sectores diversos, poblacionales, con características culturales, económicas, sociales diversas, hay personas con discapacidad, mujeres, inmigrantes, etcétera. Ese pueblo se convierte en un pueblo en la medida en que puede ejercer igualmente sus derechos, mirando la perspectiva democrática. Entonces, hay soberanía popular cuando los pueblos pueden pueden vivir y convivir con igual acceso, igual ejercicio de sus derechos. Y desde ahí es que yo posiciono la soberanía popular, esa soberanía popular, ese poder de esos diversos pueblos que conviven y que logran construirse en un solo pueblo a partir del igual ejercicio de sus derechos económicos, sociales, políticos. Porque yo, en el marco de que mis diferencias, ya sea por condiciones de discapacidad, porque soy mujer, yo puedo, igual que Anselmo o Carlos o tú, Bartolomé, ejercerme igualmente mi derecho. Entonces, eso solamente es posible a partir de expresiones políticas que le permitan a esos diversos pueblos expresarse. Si yo limito la soberanía desde el Estado Nacional, yo estoy reduciendo el poder y la representación del poder de quienes controlan en ese momento el Estado. Ese es el punto. Yo tengo ahora que te escuchaba, me preocupa una cosa. Hay un texto de Juan Carlos Monedero muy reciente que se llama La izquierda y el algoritmo, donde él acotaba que el que manda coloca las palabras, o sea, los significados, la semiótica del sentido. Entonces, una de las cosas que venía pensando hace unos días cuando Bartolomé me invitó al programa era, bueno, pero ¿a qué le vamos a llamar soberanía? ¿Qué es lo que está en disputa? ¿Por qué hay una diferencia entre soberanía nacional y soberanía popular? ¿Y quiénes le llaman soberanía nacional a qué? ¿Y quiénes le llaman soberanía popular a qué? ¿Y para qué nos serviría? Entonces, en ese plano, dice, bueno, soberanía para mí es autodeterminación. Por ejemplo, un ejercicio de reflexión muy particular, y bueno, autodeterminación, libertad de acción, libertad de ejercicio, y eso implica, o debe implicar, que es no contra alguien, sino en relación a alguien o algo, a un marco institucional determinado, o a unos sujetos X que no son como yo. Yo soy soberano en el ejercicio de mi voluntad, en tanto que otros lo son, y no me lo impiden a mí, y ni yo a ellos. Ahora, cuando entramos en el debate, y una de las cosas que habría que no caer en la trampa de hacerlo tan abstracto, o sea, de corte epistémico, o sea, que tú dices, bueno, al final lo que estoy debatiendo es un tema, un claustro académico que termina desenmarcado del debate público. No, yo creo que esto de soberanía popular y soberanía nacional nosotros tenemos que situarlo en el marco del debate público, porque la trampa en la que hemos caído discursivamente al competir en términos del relato contra sectores que piensan que la soberanía nacional es
adversarial, o sea, que es contra alguien y que esa soberanía nacional está en juego, en peligro, en función de sujetos que son evidentemente vulnerables, y dejan de lado, porque no los he escuchado ni leído en ningún momento, el contexto de lo que implica la soberanía popular en relación con la representación en el Estado, frente al Estado y para el Estado. O sea, ¿de quién es la propiedad de lo público? ¿Cuándo hay soberanía? Exacto. O sea, pero ¿de quién es de lo público? ¿De quién es? ¿De los sujetos que dicen representarlos o de toda la ciudadanía? Si es de toda la ciudadanía, la soberanía está vinculada a la capacidad de esa ciudadanía de constituirse en elementos cotidianos de poder. Mira, hay algo importante. Subrayando el tema de los. Hay algo importante que tú dices del tema de cómo se está construyendo el tema de la soberanía nacional como una lógica adversarial en contra de alguien, en contra de otros pueblos. Y una de las virtudes. No aquí nada más. No, en todo Occidente. Es un patrón occidental. Claro, en este lo digo. momento. El otro es mi enemigo. Una de las virtudes de la globalización es la posibilidad que generó de conversar con otros valores, de otro tipo de pueblos, de otros tipos de culturas. Entonces, por ejemplo, Martí decía patria es humanidad, pero el concepto de Estado Nacional, el concepto de soberanía nacional se apropia del concepto de patria en torno a el acaparamiento de una serie de símbolos en donde solamente caben un grupo de personas. El grupo hegemónico. Entonces, la hegemonía. Lo que quiero decir, es posible, y dejo la pregunta tanto para Anselmo como para Jaime, construir democracia al margen del nacionalismo. Bueno, justamente yo iba a comentar, dado lo que decía Carlos, que lo nacional necesariamente hace referencia a patrones culturales, a ciertas tradiciones, a algún tipo de esencia. Es decir, no hay ninguna construcción nacional que no se haga sobre la base de buscar alguna esencia. Y son esas esencias las que después dan pie para ciertas exclusiones. Es decir, una comunidad nacional no puede ser infinita porque entonces no se definiría. Es decir, están los que son de aquí y los que no son de aquí. Y los que no son de aquí no necesariamente se plantean como enemigos, pero siempre como extranjeros. ¿Qué pasa? Ajenos. Como ajenos. Más que enemigos, exactamente. Entonces, ajenos. Justamente algo que pasó en los 90 con todo el auge de la globalización fue que empezaron a formarse ideas políticas un poco, yo diría que débiles, pero que rondaban a esos círculos del capital financiero, de la posibilidad de construir ciudadanía al margen de esos relatos de identidad nacional. El ciudadano del mundo. Por necesidades económicas. Claro. O sea, ellos necesitaban consumidores, no ciudadanos de naciones. Y eso es un elemento importante que contribuyó a limitar eso, pero que ahora podemos ver cómo en sustitución o incluso en respuesta reactiva a eso, vuelven a nacer relatos nacionalistas excluyentes que en un momento se pensó que quizá habían sido superados. Entonces yo realmente me hago la pregunta, porque no veo ningún ejemplo concreto de proyectos que le den pie o que se apoyen en ese relato nacionalista, esencialista, y que al mismo tiempo no sean excluyentes, porque lo que pasa concretamente no hay que concentrarse quizá en esos discursos más virulentos que aquí serían representados quizá por gente como los Pinchos, como otros políticos de ese estilo, sino el relato nacionalista ilustrado que supuestamente respeta al extranjero, pero allá, el otro allá y yo aquí, porque digamos, ese es realmente concretamente donde tú empiezas a clasificar a las personas y sobre todo a clasificar los derechos ciudadanos. Una persona que vive aquí, que trabaja aquí, que paga sus impuestos aquí, pero porque no cumple con ciertos criterios culturales, tú entiendes que no debe ser de aquí. Y no debe ser de aquí porque tú estás defendiendo, aquí la excusa que siempre se da, que somos pobres o que no tenemos suficiente, esa excusa la dan aquí y la dan en Alemania.
que no hay suficiente para lo de nosotros, no podemos resolverle los problemas a los que no son de aquí. Entonces es esa búsqueda de una esencia de que los dominicanos son en esencia los que cumplen con este requisito, la que da pie a la exclusión de personas y que contradice entonces ese carácter universal de la democracia o ese principio de universal. Jaime. Bien, hay una frase, la recuerdo bien, de Bertolt Brecht, decía, refiriéndose a la soberanía popular: todos los poderes provienen del pueblo, lo que no se sabe a dónde van. Este tema de la soberanía popular, de la soberanía nacional, no es de ahora, o sea, ya Sieyes había metamorfiado ya el concepto de soberanía popular, precisamente motivado por una operación vinculada con lo que ya Olaya refería, o sea, se crea la nación como concepto, el tercer estado. La soberanía nacional pasa a ser entonces, la nación pasa a ser la comunidad política, no el pueblo. Y quien define lo que es la nación, pues depende de la lucha hegemónica, de quién tiene la capacidad para imponer el sentido en una forma determinada u otra. Con relación a este reflujo que tú comentabas, yo entiendo que tiene que ver mucho también con el fracaso de la propuesta de la globalización. Tienes una Europa en la cual las élites burocráticas de la Unión Europea, las instancias supranacionales imponen decisiones a lo interno de los estados, pues eso genera un sentimiento incluso antidemocrático al interno y una aprehensión respecto de esas instancias que están vinculadas con el tema de la globalización. En clave jurídica hay una particularidad, y es que el concepto de nacionalidad, en términos estrictamente jurídicos, no debería estar vinculado a ningún rasgo cultural, religioso, espiritual. La nacionalidad, desde el punto de vista jurídico, es un vínculo jurídico de una persona con el Estado, independientemente de que la persona sea de religión evangélica, independientemente de que sea afrodescendiente, independientemente de que pertenezca tal vez a otras naciones desde el punto de vista cultural, como puede ser, por ejemplo, la nación gitana en España. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es que se están incorporando, a fin de legitimar esas posiciones desde el punto de vista jurídico, criterios que sí tienen que ver con rasgos identitarios, con rasgos religiosos, incluso con rasgos de origen en las distintas constituciones de los países, en los distintos ordenamientos jurídicos. La República Dominicana es un ejemplo. Recientemente, en la Constitución del año 2010, se estableció un criterio para condicionar el acceso a la nacionalidad, que todo el mundo sabe que viene por esa aprehensión respecto de que personas que no son culturalmente dominicanas puedan serlo en términos jurídicos. Lo mismo está pasando también en Estados Unidos ahora con Donald Trump. Al final, yo creo, tomando lo que dice Anselmo, que toda esa discusión lleva a una encrucijada, y es debatir si es necesario mantener el concepto de nación, si es necesario mantener la idea de nacionalidad, si es necesario mantener la idea de identidad nacional, o si sin embargo una propuesta totalmente democratizadora, revolucionaria, implica desechar esos conceptos, esos valores por ser excluyentes y esencialistas. Y yo admito por el momento no tener respuesta en ese sentido, porque me parece que independientemente de que debemos avanzar hacia una sociedad, por poner un nombre, cosmopolita, todavía hay un arraigo demasiado fuerte en la forma en que las personas se relacionan entre sí con relación a la identidad nacional. Entonces, a veces hay que tener cuidado en términos políticos, pragmáticos. Para decirlo de una manera, no podemos dejarle el discurso de la identidad nacional a la derecha, porque podría ser contraproducente. Íñigo Errejón decía algo de que no puede ser que la izquierda no tenga patria. Yo suscribo eso. De que la izquierda no tenga patria. Yo quiero que vayamos a una pausa y cuando regresemos vamos a ver un corto para generar algunas reflexiones a partir de él. ¿Cómo podríamos
reflexionar sobre este momento en donde una ultraderecha, que sería lo más arcaico de todo, se presenta como una novedad que quiere sacarse de encima un corsé que la venía hasta ahora apretando. Es un problema que no es exclusivamente nuestro, sino que está apareciendo en toda Europa, en Estados Unidos, en Brasil, digamos, es un problema generalizado. ¿A qué obedece, en mi opinión? El neoliberalismo ha desbaratado cualquier posibilidad de imaginarse el futuro de una forma ordenada y previsible para las grandes mayorías. Sí. Una retórica que al mismo tiempo decía que estaban aumentando las oportunidades para viajar más, hacer más negocios, conocer a más gente y no sé qué, se ha concretado para una pequeña cúspide de la pirámide. Para la mayor parte de la gente nuestro mundo hoy es más amenazante que hace 20 años. Sí, desde luego. Se han roto todas las certezas, que el empleo de mi padre pueda ser mi empleo, que yo le vaya a poder dar a mis hijos unas condiciones de vida, si me esfuerzo lo suficiente, mejores de las que me dieron a mí mis padres, es decir, digamos, una cierta línea como de progreso familiar que expresa o que traduce al imaginario el progreso del país, la seguridad de que tendré derechos en el lugar del trabajo, sustituido por una especie de vuelta de la ley de la jungla al mercado laboral, ¿no? Si no lo quieres tengo 500 esperando en cualquier condición, la seguridad de tener una pensión digna al final de toda mi vida que recompense, digamos, mi buen comportamiento, me he esforzado y he obedecido a las leyes y a cambio tengo una pensión digna. Todo eso ha sido sustituido por el marco de la incertidumbre y del sálvese quien pueda. Eso ha generado, en mi opinión, dos grandes pulsiones, dos grandes deseos. El deseo de seguridad y el deseo de pertenencia. Sí. Que en el fondo me parece que son el deseo de reconstruir la sociedad, de reconstruir una comunidad que me dé sentido a quién soy. Algo más que como un consumidor frenético de aplicaciones que me bajo en el móvil y que caducan al día siguiente. Seguridad y pertenencia. Dos de los elementos que de alguna manera salieron aquí literalmente en la mesa. Los estados nacionales, y hemos llegado más o menos a un consenso, son proyectos que impiden la interacción con otros valores. Por ejemplo, aquí hace unos años, pocos, hubo una discusión acerca del tema del gagá, de que no se reconocía como una identidad, parte de la identidad cultural dominicana. Y parte de esto tiene que ver con que en la forma en cómo se ha construido incluso la soberanía popular, vinculado al tema de la soberanía nacional, es que plantea identidades políticas esencialistas irrefutables. Y yo hago una pregunta, con el riesgo que implica una pregunta como esta en el contexto que estamos hablando actualmente. Es, por ejemplo, la dominicanidad, teniendo en cuenta, por ejemplo, todo el desarrollo cultural que los dominicanos en la diáspora, por ejemplo, en Estados Unidos han desarrollado y que han complementado la forma en cómo la dominicanidad se ha ido desarrollando en los 170 años que tenemos de historia republicana, una identidad política irrefutable. Y exportar la misma pregunta a cualquier otra identidad política de Occidente en donde se estén generando y avivando este tipo de opciones políticas. Yo quisiera delimitar, creo que lo decíamos fuera del aire, o sea, si realmente, o sea, enunciar si la pregunta, otra pregunta complementaria y enlazo con la tuya, de si realmente nosotros hemos tenido alguna vez soberanía popular en este territorio. Lo segundo que he dicho, y he trabajado desde la perspectiva más académica, yo he interpelado el concepto de república y hasta el concepto de nación. Creo que tú adelantabas al principio este tema de que, bueno, todo esto ha sido una ficción. Yo creo que el proyecto nacional dominicano es una ficción. Y digo una ficción porque fue construido desde los aparatos de élite, de comienzo del intento de república, y desde ese momento fue cooptado, o sea, amarrado y condicionado a determinados valores y esencialidades. Es decir, lo dominicano está situado, o por lo menos en el aparato ideológico de quienes administran la hegemonía de lo público, está situado lo dominicano en determinadas referencias. O sea, no hay multiplicidad, no hay caracterizaciones diversas, no hay multiplicidad de posibilidades, sino que lo dominicano es muy esencial. Y si tú no eres eso, entonces tú te alejas de la dominicanidad.
Cuando yo digo esto de la ficción, y lo digo en el marco de diálogo con estudiantes y con profesores, los profesores llegan a unos niveles de interpelación casi brutales, o sea, de agresión, no teórica, sino de agresión verbal. O sea, Visceral, los profesores de ciencias sociales, o sea, se desarticulan, y digo este ejemplo porque me pasó hace unos meses en una universidad del Cibao, donde esos profesores, o sea, su concepción de la dominicanidad, cuando yo se la pongo en disputa, le digo, esto tiene debilidades de Estado, esto no es una república por X razón, y la soberanía popular, a propósito de lo que decía Olaya, no existe o es muy precaria. Entonces, ¿de qué tipo de Estado-nación tú estás hablando? O de proyecto nacional. Y eso automáticamente genera en los sectores más conservadores de las ciencias sociales un sentido de deseo de que tú te calles o de anularte porque tú le estás interpelando. se activan los anticuerpos. Unos anticuerpos. Y yo creo que ahí está la disputa. Porque nosotros tenemos una cantidad, casi 2 siglos vamos a llegar pronto, sin preguntarnos qué fue lo que pasó en 1844 y qué fue lo que sucedió después en la articulación y construcción de una identidad nacional, y si eso es funcional para la vida en común, porque lo que yo sí creo que hay aquí es vida en común, lo que está organizada de una manera no necesariamente funcional para la soberanía popular. Y sí hay y con esto concluyo en esta parte, sí hay una cooptación, una manipulación del concepto de soberanía nacional. Entonces, ausencia de república, ausencia de Estado, el proyecto nacional atrapado en unos sentidos y unos significados determinados, y una disociación del ciudadano común y corriente de lo que realmente debería vincularlo, que es a través de esa expresión de la soberanía popular, que no es otra cosa que el colectivo pensando, decidiendo autónomamente su destino. Claro, y en esa misma línea, pensar lo que nos aporta justamente la soberanía popular, sobre todo pensando en Marta Nussbaum y todo el tema del cosmopolitismo. O sea, ¿qué le aporta lo micro, lo local a la vida con los otros que quizás nunca conoceremos? Pero bueno, pues justamente esa posibilidad de construir empatía con el otro, desde esa convivencia, que es un espacio de conflicto, pero es un conflicto que si se construye en un marco democrático puede permitir que mis diferencias dirimidas y sean puestas en escena, y bueno, puestas en escena de forma tal que yo tenga un espacio en ese territorio. Y por tanto la soberanía popular lo que permite justamente es esa construcción de poder constante de el que tiene condiciones diferentes por sexo, por migración, por etnia, por un montón de cosas. No tiene representación. Entonces la vida en común es lo que permite la construcción de la representación, porque permite la puesta en escena de las diferencias y de los conflictos que están ahí. ¿Y qué es lo que ha pasado? Ha pasado que esos elementos distintivos, esas características diferentes, han estado ocultas bajo un manto de una identidad nacional homogénea que ha sido siempre falsa. Ha sido falsa en República Dominicana, ha sido falsa en Haití, ha sido falsa en Argentina, en Chile. Pues cuando vamos a cada uno de esos territorios nos estamos encontrando que hay N chiles, hay N argentinas. Hay un cóctel, porque esa es la realidad. Pero entonces tenemos la tensión hoy, porque tenemos que construir soberanía popular para poder entonces construir luego una soberanía mundial. Estamos en un contexto político sumamente tensionante, porque si bien tenemos que generar un Estado de mayor nivel de inclusión, la democracia, que significa inclusión y por tanto pluralidad, eso tiene que remitirnos a la vida con los otros países. O sea, esa diversidad en lo micro tendría que trasladarse a lo macro. Entonces, para mí es lo que le permite la soberanía popular y reivindicar la soberanía popular es justamente elevar niveles de protección del Estado como institución, hacerlo mucho más amplio, esa bandera, hacerla mucho más grande y que sea capaz
de cubrir a muchos más sectores poblacionales. Y desde nuestras diferencias, que las tenemos en los micros, pero también lo vamos a tener como país, luego en las relaciones, nos va a permitir justamente desde nuestras diferencias construir valores de solidaridad, de inclusión, de escucha, en fin, marcos de relación mucho más plurales que reconozcan que somos diferentes, pero que debemos convivir y que tenemos que tener mecanismos de solución de disputas que sean democráticos. Yo te reconozca diferente y que por tanto tú tienes derecho a ser diferente y que los mecanismos de disputa tienen que ser democráticos. Jaime, una pregunta. Pero quería retomar la pregunta que hiciste al inicio con relación a la identidad. Hay muchas personas que afirman que la identidad nacional debe ser invariable, inquebrantable, etc. Me parece que eso es una afirmación totalmente antihistórica. O sea, no hay ninguna comunidad política que se haya mantenido en la historia de la humanidad. Que no haya sido permeada. Que haya sido permanente, que no haya sido permeada, que no haya nacido, sea, químicamente pura y se haya muerto. Es un absurdo humano. Es un absurdo. Estoy haciendo una valoración de si debemos mantener nuestra identidad, nuestras tradiciones o no. Es un hecho histórico. O sea, no es ni siquiera una acción. Es imposible porque este es un solo planeta. Ahora sí voy a hacer una valoración. Aparte de eso, afirmar esa cuestión sería precisamente negarnos nosotros la determinación de darle sentido a nuestra propia identidad ahora en el presente. Decir que la identidad es invariable sería quedarnos atados a lo que en un momento histórico un grupo de personas determinó que era la identidad dominicana. Lo que decía dominicana, Jefferson. Lo que era la identidad dominicana. Y eso es negar nuestra propia soberanía. Decía Bono, los dominicanos se independizaron, pero no se han dado cuenta. Exactamente. Sí. Entonces, eso. Claro. O sea, de tu propia posibilidad de darle significado a lo que tú entiendes por soberanía. Y son hechos palpables, independientemente de los discursos que hayan, patrióticos, del 1844, de la independencia, de los padres de la patria. La identidad dominicana de hoy no es la misma de 1844, ni es la misma de 1900, ni es la misma de 1960. No es la misma, más allá de los discursos. Y va a seguir cambiando. La transculturalización es un hecho. Lo que pasa es que aquí las influencias culturales solo las vemos con aprehensión cuando vienen de determinados lugares. Pero es una realidad que lo que hoy es dominicanidad no es lo que se concibió en un principio como ni lo que terminó en el como siglo XX. y seguirá acabando, seguirá transformándose, seguirá permeándose, porque es algo común y normal en la historia de la humanidad. Hay algo que es característico de estos movimientos, de estas propuestas políticas esencialistas, y es que surgen en momentos en donde los procesos de transformación lucen estancados. Por ejemplo, en una parte que decía más adelante Íñigo, en el fragmento que veíamos, él decía, bueno, vemos como el surgimiento de Vox, que es esta nueva organización de ultraderecha que ha surgido en España, no se da ni en el 2014 ni en el 2015, en el momento en que surge Podemos. Ahora, en el caso de la República Dominicana, por ejemplo, esto ha tenido varios picos, sobre todo a partir del 2013 con la sentencia del tribunal, pero lo cierto es que hoy día, y sobre todo en el 2018, tuvo una principalía importante. Ahora, uno se hace esa pregunta, que esto ocurra luego de que un proceso democrático, ciudadano, con un horizonte emancipador como lo fue Marcha Verde, se haya dado. Pero se da en un momento en donde este proceso de transformación entra en un reflujo y donde la transformación se comienza a ver como cada vez más lejos, que está estancado, y comienza entonces a generarse eso. O sea, mi pregunta es, ¿cómo esa nostalgia, porque en lo que tú dices hay una nostalgia de volver a esos valores de lo que era la dominicanidad ayer, o lo que eran los americanos antes, o lo que eran los brasileños antes, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo Pero aquí no pega clave nostálgica. No, ¿cómo
Yo creo que sí, yo creo que, por lo menos yo pienso que aquí se da en una clave nostálgica en esos sectores, porque por ejemplo, tú ves el caso de las movilizaciones que se dieron en torno al tema de Loma Miranda, donde hubo una manifestación de soberanía popular, en donde mayoritariamente la gente rechazaba que Loma Miranda fuera explotada, sus recursos naturales fueran explotados por una multinacional. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora no tiene esas características. No tiene esas características. No hay ni lo que pasa en Brasil. En Brasil hay una apertura del mercado a partir de lo que está pasando ahora. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Y cómo es? Si están, yo lo planteo quizá precondicionando, pero ¿cómo es que esta nostalgia, luego de procesos de transformación o de horizonte democrático, surgen? Yo tengo una idea de que no es nostálgica, es confrontacional y coyuntural. O sea, ellos tienen este germen que es tú puedes decir, bueno, repite y retrotrae de alguna forma a años previos a la dictadura trujillista. Pero los hijos de Duarte, por ejemplo, eso es algo nostálgico. No, porque lo que hacen, oye, y entiendo por dónde va, pero lo que hacen es que usan los recursos simbólicos que tienen a mano, porque son escúsenme la expresión, es gente con una capacidad limitada de construcción teórica, o sea, de los marcos teóricos, en el sentido de, bueno, nosotros le vamos a dar un sentido de paz, o sea, no es una derecha avanzada en términos económicos, no, sino básicamente nosotros tenemos un problema concreto, que es lo haitiano y sus circunstancias, y apelamos a los recursos simbólicos, con lo cual dialogamos con la ciudadanía en términos muy, muy básicos, que es el 1944, los relatos de los padres de la patria, Duarte, inclusive algo que me resulta muy gracioso, en uno de esos grupos del famoso Patria o Muerte, que es una concepción revolucionaria cubana, y ellos la traen a un elemento del nacionalismo. Ese no era el sentido. Fíjate cómo evoluciona el concepto de patria y se lo apropian. Pero quiero destacar algo importante de qué es lo que ha pasado en esta coyuntura. Sencillamente, y a propósito de lo que decías de la Marcha Verde, cuando la política degrada su nivel, o sea, degrada el nivel de la densidad con la que se practica y con la que se piensa. O sea, si hay carencias en la reflexión política, si hay carencias en la práctica política, o si los grupos de disputa degradan el debate y el conflicto, eso también permite que germinen expresiones políticas de este tipo vinculadas a sentimientos. Porque lo que está pasando con este proyecto, con esos proyectos de esencialistas, como tú le dices, es que están apelando a la sensibilidad de la gente común, no a la reflexión de pensamiento, sino esto es peligroso, hay un peligro inminente, y nunca te definen el peligro inminente. Sí, pero bueno, dilo tú, Anselmo, porque tiene que ver con el estudio que ustedes hicieron. Pero, de cultura democrática. Sí. Parte de lo que pasa también es que yo, por ejemplo, de un punto de vista cultural, no vería mucha diferencia entre el tema, como tú decías, lo planteaste, el tema de Loma de Miranda y ahora, porque, digamos, los criterios sobre si un recurso natural se explota de manera pública o privada, o si la empresa que lo explota es de aquí o de otro país, debe estar basado en quién te ofrece mejores beneficios para la ciudadanía. No es un tema esencial de la forma como tú decías la explotación. Lo que no nos podemos olvidar es que frente a toda esa construcción cultural que hemos venido hablando, eso es solamente una cara de la moneda. La otra cara de la moneda está la articulación de los discursos políticos, que lo hacen actores políticos concretos y que utilizan de una u otra manera, sino cualquier elemento cultural, ya sea el nacionalismo o no. En el caso concreto de la República Dominicana, aquí vivimos en un país que está dominado por un grupo político autoritario concreto, específico, que es el PRD, en alianza con los principales grupos económicos del país, que se ha planteado un proyecto conservador sumamente profundo, y además en un país donde, por sus características socioeconómicas, los discursos políticos, pero también las matrices de opinión se programan a partir del presupuesto nacional. En un país donde
donde el Estado es por sí solo el principal empleador, la principal fuente de demanda agregada, es decir, el motor de la economía, el motor del pensamiento, el motor de la cultura. Entonces, ninguno de esos discursos o grupos políticos nacionalistas que andan por ahí se mueven ni tienen capacidad de accionar políticamente al margen de los dos grupos que hay en el PLD, el leonelismo y el danilismo, como los principales articuladores de esos grupos políticos. Entonces, eso no lo podemos dejar de ver, porque eso es lo que le da entonces ya el matiz concreto de cada coyuntura. Y por eso en una coyuntura tú lo ves quizá más orientado a una demanda que en ese momento incluso apoyamos, que el tema de que Loma Miranda sea parque nacional, donde coinciden todos los sectores, no solamente los nacionalistas, sino sectores ambientalistas, de izquierda, ciudadanos. Y luego, igual en la Marcha Verde, los sectores nacionalistas coinciden con montones de otros sectores, y luego cuando hay necesidad de cortocircuitar eso, entonces se activan diferentes resortes, entre lo que resulta activado el tema del nacionalismo ya en otra vía, en la vía de que vamos a desviar el tema no es la impunidad, la corrupción, las desigualdades, sino el enemigo externo, que siempre ha sido en nuestro país o en cualquier país un resorte utilizado por quien está en el poder para cuando se siente acusado, entonces desviar la atención. Yo veo dos cositas ahí. Voy a la pausa. Sí. Cuando volvemos. ¿Es posible pensar otras formas de soberanía popular? Reflexión sobre eso después de la pausa. Muy buenos días. Nuevamente aquí estamos hablando sobre soberanía nacional versus soberanía popular. Y nos hacemos acompañar de Carlos de Peña, sociólogo, Jaime Rodríguez, abogado, Playa Hotel, politóloga, y en la co-conducción con Anselmo Muñiz. Hacíamos una pregunta antes de irnos a la pausa, y ¿es posible pensar otra forma de soberanía popular que sea incluyente, que admita la interacción con otros valores? Sí, esa inclusión tiene que ir acompañada de un elemento de conocimiento del adversario, que es algo a lo que se ha construido cierto velo de temor, donde identificar al adversario es como algo malo, hasta maleducado, como tú asumes que el otro es tu oponente. Yo creo que hubo un momento en la historia política dominicana reciente donde se invisibilizó al adversario, y por tanto que se colocó un momento en que pareciera que todos éramos iguales y teníamos los mismos intereses. Entonces yo creo que hay una combinación entre la necesidad de reconocer nuestros adversarios actuales, que no son enemigos sino adversarios políticos, asimismo construir, como decía en el instituto en su estudio sobre cultura política, la necesidad de construir un discurso. Hoy la izquierda dominicana tiene el mismo discurso que la derecha. Medio ambiente, nacionalismo, la patria. ¿Dónde está la diferencia? Entonces, el rescatar justamente las necesidades, los valores y las aspiraciones de esos pueblos que hay dentro del pueblo dominicano e identificar cuáles son los adversarios de esas aspiraciones de esos pueblos es parte de la construcción de la soberanía popular. No hay soberanía popular si no hay posibilidad de colocar en el escenario público los intereses, las necesidades y las demandas de cada uno de los pueblos del pueblo dominicano. Entonces yo creo que la construcción requiere más política, y más política requiere, por tanto, que todo el mundo participe en las relaciones de poder y trabaje porque sus intereses, sus demandas también estén ahí sobre esa mesa de decisiones. Es el espacio que es el Estado, que es ese actor por momentos, porque sobre todo un escenario donde todos vamos e intentamos influir, es un Estado al que hay que colocarle una mirada más profunda, y donde todos tenemos que hacer una aproximación mucho mayor y al que hay que demandarle muchísimo más
Yo creo que la construcción de la soberanía popular no pasa por la separación del pueblo y el Estado, no, pasa por una apropiación del Estado por parte del pueblo. En la medida en que los diversos estemos en el Estado, entonces habrá una mayor soberanía popular. Carlos. A mí me parece, eso que dices, Olaya, es esencial de una definición de Estado que no sea excluyente, sino que sea abarcante. O sea, los ciudadanos son el Estado. Uno tiene un marco de referencia, muchos tienen un marco de referencia de que el Estado es la institucionalidad pública, o sea, la administración pública, o sea, los marcos de gestión, no. Tiene que existir y tiene que instalarse en la mayoría de la gente la idea de que el Estado somos todos. O sea, y somos corresponsables en términos de deberes, y la soberanía debe residir en esa concepción del todo. Claro, una cosa es el funcionariado y la función pública, y otra cosa es cuál es mi relación con lo que también me pertenece. Y en cuanto a la esfera de lo social y de lo económico, yo creo que no se puede hablar de soberanía sin hablar de autonomía económica, o sea, sin la capacidad de ser autosuficiente económicamente. Yo no creo que ¿La economía más democrática? Sí, democracia económica, porque para mí la democracia tiene aristas, o sea, no es la democracia de partidos, es una democracia económica y una democracia cultural. Sí, la social tiene que ver con las esferas culturales. O sea, yo tengo que ser soberano en el ejercicio económico, que no es otra cosa que autonomía y capacidad de independencia y no dependencia de terceros para el usufructo de mis bienes. Y finalmente, en el tema social y cultural, yo tengo que ser autónomo, y esto sí es una de las cosas que yo rescataría de la identidad nacional, es la posibilidad de hacerme representar y sentir en el concierto del mundo. O sea, no enajenar mi patrimonio cultural, no enajenar mis representaciones, no ausentar, cito el caso del merengue, para ser concreto. O sea, yo creo que la patria es la vida. La patria tiene que estar instalada en el marco de la vida cotidiana. Y por ejemplo, la expresión cultural no es que hay que elevar el merengue, no. Es que hay que dotar la vida de la alegría que te da el merengue. Y eso nos diferencia, porque también uno tiene que... Yo creo que el orgullo no es malo, siempre que uno lo canalice a conciencia desde una ética de la dignidad del ajeno y de la dignidad mía. O sea, el ajeno respeta mi dignidad y yo respeto la dignidad del otro, pero igual nos enriquecemos en esas diferencias. O sea, aportamos culturalmente a un mundo que, si bien es ecléctico, diverso, con una cosmovisión amplia, igual tenemos particularidades que hacen que yo pueda distinguir a un sujeto, a un humano de otro. Pero donde no debemos caer en conclusión es en permitir en una laguna, en una gelatina conceptual, que un sector de pensamiento y de acción con mucha capacidad mediática de incidir termine robándose los conceptos. Y de repente te da vergüenza tener una bandera, tener una patria, tener un lugar, decir que tú eres esto o aquello, porque quienes lo ensucian en términos conceptuales y en términos de territorialidad, o sea, terminan robándose los símbolos. No, espera un momento, o sea, mi bandera es diversa y tiene democracia implicada. Bien, mire, la idea de soberanía popular implica necesariamente pensar en la idea de pueblo como sujeto político, y eso implica necesariamente pensar la idea de comunidad política, y la idea de comunidad política en torno a una unidad política que a su vez está en torno a algo. Y yo creo que esa es la discusión, en torno a qué vamos a afirmar nuestra unidad política como pueblo. La vamos a afirmar en torno a creencias religiosas, la vamos a afirmar en torno a rasgos fenotípicos, en torno a orígenes étnicos, en torno a una forma determinada de idioma, o la vamos a afirmar en torno a otra serie de valores que están en la sociedad dominicana y que pueden potenciarse de una manera democratizadora. Yo entiendo que esa es la principal discusión. Rearticular el discurso de la identidad dominicana en una forma que pueda ser muy práctico, respetuoso de las diferencias que no forman parte esencial de nuestra unidad política. Bueno, yo creo que, tomando la palabra de Jaime, se trata justamente de eso, de sobre qué vamos a
afirmar esa unidad, yo creo que los aspectos culturales religiosos, pues, tienen una esfera específica, que es la esfera privada de los derechos individuales. A ti nadie te dice qué programa ver, pues a ti nadie tampoco debería decirte qué música te gusta, qué religión tú sigues, si acaso sigues alguna, etcétera. Lo importante para mí entonces es realzar que ese pueblo, como dice Olaya, es diverso, pero diverso también quiere decir una cosa: está enfrentado. Porque no es verdad que todos los que viven aquí y todo el que quiere opinar y tiene derecho a opinar sobre las políticas que el Estado Dominicano debe seguir, tiene los mismos intereses. Por ejemplo, quienes proponen que el impuesto sobre la renta sea una tasa fija, única, no quieren realmente el bien para la comunidad, lo que quieren es enriquecer a unos pocos. Entonces, quienes quieren eliminar los derechos laborales tampoco realmente están proponiendo una idea inocente, es decir, que esos son los elementos que para mí pueden fundamentar la base de una unidad política. Los que están del lado de enriquecer a los que ya son más ricos, de promover una idea de capitalismo salvaje, y los que están del lado de promover los derechos sociales, de los que entienden que la salud debe ser pública, universal, gratuita, que la educación debe ser de calidad y universal también, que la gente tiene derecho a vivir bien. Yo creo que para mí la base de ese nuevo... Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la participación. Yo creo que es un tema sobre el cual tendremos que seguir reflexionando, y reflexión para la acción, creando un nuevo concepto de soberanía popular y un discurso en torno al concepto de soberanía popular que respete los derechos ciudadanos y que integra la mayor cantidad de gente. Nos vemos dentro de 15 días en Conexión Ciudadana, hablando de estos temas que conectan contigo. Bonjour, moi c'est Alana Loquat depuis République Dominicaine. Nous apprenons créole dans los calabazos, na poyet Aldebor Archives, créole expérience, bon bagay. Hilando Fino TV, televisión a otro nivel.